Biblias en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, Daniel capítulo 5, versículos del 20 al 31. Libro del profeta Daniel, capítulo 5, versos del 20 al 31. Y una vez que lo encuentren, en reverencia a la palabra del Señor, si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie. Daniel capítulo 5, versículos del 20 al 31. El título del mensaje de hoy es La escritura en la pared. Repito, el título del mensaje en esta tarde es La escritura en la pared y responde a la serie de mensajes que estamos llevando acerca del libro del profeta Daniel, que le hemos titulado Dios se glorifica en Babilonia. Así que vamos a hacer lectura de Daniel capítulo 5, versos del 20 al 31. Y leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Ha sido una experiencia muy linda el poder nosotros ir de manera organizada, el llevar estos mensajes basados en el libro del profeta Daniel, ya que, como hemos expresado en los pasados mensajes, hemos podido apreciar cómo Dios, a través de sus siervos, a pesar de lo hostil del sistema, a pesar de lo difícil del lugar donde se encuentra, sin embargo, ninguna de esas situaciones fueron ni serán obstáculos para que Dios se glorifique en ese lugar, reconociendo que Babilonia siempre fue objeto
de ser considerada una gran potencia y que su rey era alguien prácticamente indestructible. Le titulamos precisamente Dios se glorifica en Babilonia, porque como bien vimos en el capítulo 1 del profeta Daniel, Dios de manera soberana envió a Daniel y sus amigos a estar allí, en tierra extraña, en lugar difícil, en un lugar hostil, pero ellos completamente comprometidos con Dios. De allí que nuestro primer mensaje se tituló Todo comienza con el compromiso, porque como bien dijo Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y en cada uno de estas resoluciones que hizo Daniel y sus amigos, Dios le honró, porque Dios respalda a aquellos que Él llama y que ponen su nombre en alto, en medio de la sociedad más difícil, más pagana y más idólatra que pueda encontrarse. Luego pudimos apreciar que ese mismo Daniel fue distinguido en Babilonia. Y así mismo le titulamos ese mensaje, distinguido en Babilonia. Porque cuando llegó el momento, la oportunidad en la cual Dios iba a exaltar a su instrumento Daniel en medio de esa cultura, Dios permitió que el rey tuviera unos sueños y el rey buscó la interpretación de esos sueños a través de astrólogos, a través de adivinos, a través de todos esos genios y expertos del ocultismo para que le revelaran el mensaje, pero a ninguno de ellos se le fue dado, sino solamente a Daniel, a quien se le reconoce como uno que el Dios de los cielos, el verdadero, le dio esa capacidad. Y tan pronto Daniel interpretó ese sueño, dice la Escritura, que entonces fue distinguido en Babilonia, porque el rey así lo nombró. Y luego pudimos apreciar que luego de esta distinción en Babilonia, sin embargo, sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados sus convicciones bajo fuego. Porque de acuerdo al capítulo 3 de Daniel, estos jóvenes no quisieron sujetarse ni comprometer sus convicciones ante el capricho de un rey que había edificado una estatua y que entonces exigió que cada uno de ellos se arrodillase delante de esa estatua. Y estos tres jóvenes dieron cátedra de lo que es convicciones, de lo que es realmente compromiso con Dios. Porque independientemente de que Dios los hubiera librado de ese fuego o no, ya ellos habían comprometido su corazón con Dios. Sus rodillas solamente estaban comprometidas para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único Dios verdadero. El resultado de la historia es que Dios se glorificó en esas circunstancias, de manera que estos tres jóvenes salieron ilesos y ni siquiera olían a humo, de acuerdo como lo describe Daniel. Y entonces el rey Nabucodonosor alabó al Dios de ellos, que los preservó de tal mal. Pero luego pudimos apreciar en el capítulo 4, cómo entonces en los tratos que Dios tenía con el rey Nabucodonosor, lo llevó entonces al punto climático que fue la humillación. Y allí reflexionamos acerca del tema de derribando el inmenso árbol del orgullo. Porque Dios tomó a este hombre prepotente, a este hombre lleno de orgullo y de soberbia, y lo humilló. ¿Cómo lo humilló? Despojándole de todo raciocinio, despojando de toda racionalidad. Ese hombre literalmente caminó como un animal. Estaba completamente desorientado. Y su restauración vino como resultado ¿de qué? De reconocer el Dios que adoraba a Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Al punto que él mismo Nabucodonosor dice en el capítulo 4, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
y Él gobierna en los ejércitos de los cielos y en los ejércitos de la tierra. Y nadie puede detener tu mano y decir, ¿qué haces? Cuando Él reconoció la soberanía del Dios verdadero, porque no es que hayan otros dioses. Los otros dioses son imaginaciones de los hombres. Solo existe el Dios que está revelado en las Sagradas Escrituras. Aquel que creó los cielos y la tierra de la nada y que se encarnó en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá por segunda vez a buscar a todos aquellos que han creído en Él, entiéndase la iglesia de Jesucristo. Porque todos estos acontecimientos no son aislados, todos estos acontecimientos van dentro de una gran historia de salvación que apuntan hacia Jesucristo como aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Y hoy, siguiendo esta misma línea, basándonos en el libro de Daniel, hoy viene algo sumamente impactante. No solamente en este caso para Belsasar, que es el hijo de Nabucodonosor, sino que también es un mensaje que nos debe llevar a la reflexión a nosotros hoy y a aquellos que nos pueden estar viendo a través de la tecnología. Y es lo que se conoce como la famosa escritura en la pared. Podríamos decir que la obra de Dios entonces terminó cuando esos jóvenes fueron librados del horno de fuego, o cuando Nabucodonosor entonces vino y cayó en razón y entendió que el Dios de ellos era el verdadero. Pero no, Dios continuó. Y es muy importante, mis queridos hermanos, que entendamos que nosotros somos parte de una gran historia. O sea, no hay un punto final en esto. Dios continúa obrando en la vida, en el mundo. Y esto terminará hasta que Cristo venga por segunda vez. Donde allí es el final definitivo de todas las cosas. Y todas las cosas serán renovadas y restauradas. Serán hechas nuevas. Y aquí Nabucodonosor vino a una comprensión de quién es Dios, pero Belsasar, su hijo, se iba a encontrar con el juicio de Dios. Porque luego de Nabucodonosor abandonar y dejar el reinado, su hijo Belsasar estaba ocupando el mismo. De hecho, algunos historiadores bíblicos y extrabíblicos ubican este pasaje de Daniel capítulo 5 25 años después del suceso del capítulo 4. O sea, 25 años después de la experiencia que tuvo Nabucodonosor con Dios y 70 años después de que Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia. O sea que aquí está el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, y ya un anciano Daniel, que seguía siendo y haciendo la diferencia en Babilonia. Hermano, le voy a decir algo, y esto es un paréntesis. Los cristianos no nos retiramos de cristianos. Los hijos de Dios no nos retiramos de esto. Seguiremos siéndolos hasta que Dios nos llame a su presencia. Esto no es que nuestra fe fue una pasión de juventud, ni tampoco la fe es algo que ignoré durante mi juventud y entonces la abrazo en mi adultez porque ahora quiero hacerlo porque quiero disfrutar mi juventud. Tampoco es así. La fe es algo que es dada por Dios. Dios nos renace para una esperanza viva. Es Dios quien obra y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Enhorabuena, Dios ha llegado a tu corazón. Dios llegó a mi vida y reveló a Cristo a los 15 años, posiblemente a usted de los 20, 21, 30, 40, 50. Lo importante es que a partir de ese momento usted viva para Dios y entienda que nunca se va a retirar de Dios. Y que su vida de testimonio debe ir creciendo. O sea, en lugar de disminuir y mermar, debe ir creciendo espiritualmente. Porque el que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de ¿quién? De Cristo Jesús. Y aquí Belsasar se iba a tener un encuentro con el Dios de Daniel. La historia en el capítulo 5
pone a Belsasar en un banquete, en una fiesta. De hecho, en el verso 1 lo describe de la siguiente manera, del capítulo 5 de Daniel. Dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. O sea que no solo era lo que llamamos una fiesta sumamente pomposa. Pomposa no solamente por el número de invitados, sino también por la calidad de las exquisiteces que servían allí. Vino para los 1000 que estaban ahí. Mucho dinero. Verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En otras palabras, Belsasar profanó los utensilios de Dios. O sea, él tomó los mismos vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo, que eran para el uso de la adoración a Dios, para utilizarlo para sus embriagueces, sus borracheras y sus disoluciones. Dice la historia que en el periodo intertestamentario, o sea, en el periodo que comprende desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, que son aproximadamente unos 400 años, surgió un emperador que perseguía a los judíos. Y ese emperador, tan y tan enemigo de los hebreos, fue tan y tan blasfemo y tan ofensivo que tomó un cerdo y lo mató en un templo judío. Ustedes saben lo ofensivo, no solamente por el evento de matar un animal, sino un animal considerado inmundo, y lo mató en el altar. Fue una provocación de grandes niveles, al punto que cuando hay reacciones extremas, así mismo son las reacciones de los afectados, de los perjudicados, extremas. Y se dicen que de allí, luego posteriormente salieron lo que serían reconocidos como los fariseos, hombres demasiado ultracelosos de las tradiciones que rayaron en un legalismo sumamente pesado. Pero lo ilustro esta situación de gente que ha tomado las cosas de Dios y las han blasfemado. Y le voy a decir algo. Nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero Dios no toma por inocente al culpable. Y aquellos que han dispuesto su corazón para blasfemar el nombre de Dios, para ridiculizar la fe, para ridiculizar a aquellos que son los instrumentos escogidos por Dios, llegará su tiempo. Le voy a decir algo, podrán celebrar por un tiempo, pero no por toda la vida. Porque llegará ese momento, y cuando nos llevamos al Nuevo Testamento, si no es en vida, es cuando Cristo venga por segunda vez. Porque la venida de Cristo ya no será como la primera, como el siervo sufriente, aquel que nació en Belén y humildemente soportó todo tipo de agravio y de castigo físico y emocional. No, Señor. Cuando Cristo venga por segunda vez, lo describe Juan en el libro de Apocalipsis, como que viene un caballo y en su vestidura dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su mano una espada para llevar juicio hacia las naciones. Por lo tanto, el tiempo de acercarnos a Dios no es mañana, no es pasado mañana, ni siquiera es más tarde, es hoy y es ahora. Porque usted y yo no sabemos si hay un mañana. ¿Qué pretensión la nuestra de retrasar, de procrastinar las cosas y decir, no, mañana lo haré o lo dejaré para más futuro? Tú no sabes si hay futuro. No lo sabemos. Lo que sí sabemos ahora es que hay un hoy, una hora. Y si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como dijo el autor de los Hebreos. Porque, hermano, miren, escuchen en la historia del rey Belsasar. Allí él con su fiesta, ahí con su profanación, que no solamente fue usando los utensilios del templo, sino que también dice en el verso 4 que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. O sea, que eso fue un festín de idolatría.
Óigame, Belsasar no aprendió nada de su padre. Porque yo creo y estoy convencido de que de alguna manera un acontecimiento tan dramático como el que tuvo Nabucodonosor, Nabucodonosor no se lo dejó para él mismo, sino que lo comunicó. Eso tuvo que haber sido notorio en toda Babilonia. Belsasar lo escuchó, pero no quiso hacer caso. Qué triste, mis queridos hermanos, cuando tenemos padres, tenemos amigos, que habiéndose equivocado en la vida, sin embargo, han sido salvados por la gracia de Cristo y no escuchamos su testimonio. Tenemos que esperar que entonces el dedo de Dios escriba en la pared de nuestro corazón para entonces darnos cuenta. Que Dios permita que si Dios pone la mano, el dedo en tu corazón, sea para transformarlo de uno de carne, de uno de piedra a uno de carne, y no sea para escribir en las paredes de tu corazón y de tu conciencia lo que escribió a esta gente. Porque la fiesta se le aguó. No sé si esto es muy boricuado, pero la fiesta se le aguó, se le amargó. Porque en ese momento, según lo describe el libro de Daniel, en aquella misma hora, verso 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Óigame, hubiera sido digno de estar ahí a ver las caras de ellos, de aquellos que se mofaban, de aquellos que blasfemaban, de aquellos que profanaban. Y de momento sale una mano misteriosa para ellos, pero una mano con autoridad. Dice aquí que hasta el rey se le quitaron las ganas de seguir fiestando. Dice que el rey palideció, o sea, se puso pálido. ¿Quién no se va a poner pálido? Y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Esto es la descripción de un hombre que estaba asaltado por el terror. Un ataque de pánico no es, eso ya era terror. Le temblaba el cuerpo de pies a cabeza. Hermanos, amigos, Dios es real. Yo predico la gracia y la misericordia de Dios porque estamos en este tiempo. Tenemos que hoy aferrarnos a Cristo. No esperes a que llegue el momento en que tu semblante cambie, pero no por alegría porque ves a Cristo, sino por temor. Y crujan literalmente tus dientes y tus rodillas, porque entonces la manifestación no será de salvación, será para comunicarte a ti y a los demás. Ya basta. Basta. Babilonia, basta ya. Les envié mensajeros, les transformé su rey y siguen pensando ya en las mismas cosas. Siguen obrando de la misma manera. Se acabó el tiempo. Dios mismo va a intervenir. Esto me recuerda cuando en el libro de los Reyes te narra la historia del profeta Elías. Que Elías, utilizado por Dios, Dios lo utilizó para confrontar al pueblo y a la reina Jezabel, que en ese momento promovía la idolatría y promovía la persecución a los profetas y hombres de Dios. Y Dios utilizó a Elías y Dios lo respaldó, pero aún con todas las señales que hubo, Jezabel se quedó con su corazón endurecido y hasta inclusive mandó a buscar por la cabeza del profeta. Le voy a decir algo, hay gente tan y tan testaruda que ni aun viendo a un muerto resucitar cambian. Ya bien lo dijo Jesucristo en la parábola de rico y Lázaro. A Moisés los profetas tienen que los escuchen, porque estos ni aun levantándose de los muertos van a creer. Y Jezabel, aun viendo que el poder de Dios bajó y hasta eliminó a los profetas de Baal en el monte Carmelo y que muchas otras cosas ocurrieron, ella permaneció en esa testarudez, en esa terquedad de corazón. Y Elías, agotado, dijo: ya yo no puedo más. Es más, quisiera que mi vida fuera privada. Pero el Señor le dijo: no, descansa y come, que el largo camino te resta. Y te voy a decir algo, Elías. Me he reservado miles
que no han doblado su rodilla ante Baal. En otras palabras, le está diciendo, Elías, tú hiciste lo que te tocaba. Tú fuiste obediente. Ya, no te desesperes ni te pongas ansioso por los resultados. Ya tú le diste el mensaje, ahora me toca a mí intervenir. Y el final de Jezabel no fue muy bueno, porque no quiso escuchar la voz del profeta. Aquí Belsasar, su final no fue bueno. No quiso posiblemente escuchar el testimonio de su padre. No quiso escuchar lo que Daniel en posición de influencia quería dar, y no solamente verbal, sino en testimonio. Y aquellos que cierran su corazón contra Dios, no crean que por ello no serán confrontados con Él. Aparecerá el dedo en la pared. Y será en el momento donde estaré sonriendo y donde estaré celebrando y dirá, wow, qué bueno, yo he podido vivir sin Dios. Pero en ese momento tu fiesta se aguará. ¿Por qué? Porque vamos a explicar a continuación en qué consiste esta escritura en la pared. El primer principio que vemos acerca de lo que es la escritura en la pared es que la escritura en la pared nos dice primeramente que solo Dios tiene la palabra. Escúcheme bien. La escritura en la pared nos dice que solo Dios tiene la palabra. Y cuando hablamos de la palabra nos referimos no solamente a la revelación, sino a la autoridad concerniente a lo que se está llevando a cabo en la historia de la humanidad. Repito, solo Dios tiene la palabra. No solamente en la revelación que tuvo al escribir en la pared, sino que se repitió. Dice más adelante que cuando el rey Belsasar no entendió lo que escribieron en la pared, óigame, él volvió con la mala costumbre que tuvo su padre antes de tener un encuentro con Dios, de buscar y consultar con sus adivinos, con sus magos y con todos los que estaban allí para que le interpretasen el sueño o la revelación, que es en este caso. Dice en el verso 7 que el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que me interprete esta escritura lo voy a premiar. Pero ¿saben qué ocurrió? Ninguno de ellos pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, se palideció y sus príncipes estaban perplejos. Ay, mi madre. Oh, mis queridos hermanos, oh, mis queridos hermanos. Si hemos de buscar la dirección de Dios, solamente tiene que ser a través de los medios de Dios. Y los medios de Dios es la palabra de Él. Amén. Es la palabra. ¿Por qué hemos de buscar la interpretación de lo que Dios ha hablado a los astrólogos, los adivinos y los magos que estaban allí? Óigame, ¿por qué continuar con el error práctico? ¿O es que queremos simplemente tomar un atajo y no ser confrontados con Dios y utilizar a estos hombres supersticiosos y engañosos? Solo Dios tiene el qué, la palabra. No son los astrólogos, no son los expertos, son los profetas en medio de Babilonia, son los hombres de Dios. Es la iglesia del Señor quien tiene la interpretación de lo que Dios ha escrito. Oye, hoy día a mí me da, no risa, sino, ¿verdad? Me inquieta. Y hoy día, como dice la Biblia, si tú, un ciego, busca la ayuda de otro ciego, los dos se van a ir ¿por dónde? Por el hoyo. Y hay ciegos hoy que aún queriendo entender la Biblia, buscan a los que están cegados para que se las explique. ¿A qué me refiero con esto? Se van a autonombrados profetas de por ahí para que se les expliquen, autonombrados apóstoles. Van a los sitios que claramente son enemigos de Dios, como lo es el espiritismo, el ocultismo y todas esas cosas, para que le busque la interpretación.
el nuevo profeta, el nuevo vidente. Óigame, son ciegos, buscando ciegos. Quieren que Dios les diga, así dice el Señor, pero lo que le hablan es pura imaginación de su mente. Hoy nosotros no decimos así dice el Señor, sino decimos escrito está, como dice la palabra de Dios. Y hoy muchos Belsasar, cuando comienzan a sacudirse su imperio, comienzan a buscar los lugares equivocados para que le interpreten. Pero ¿tú sabes por qué? Porque quieren escuchar lo que quieren escuchar. A lo mejor él estaba buscando que uno de sus expertos le dijera, oye, Mene quiere decir estoy contigo, Belsasar. Tekel quiere decir continúa con lo que estás haciendo, que te apruebo. Y Pérez quiere decir, óigame, vamos a hacer la fiesta juntos. Pero Dios nunca te va a dar a ti lo que tú quieres escuchar, sino lo que usted y yo, nosotros necesitamos escuchar. Nosotros no necesitamos escuchar que nos digan, que nos aplauden todos nuestras malas decisiones. Lo que necesitamos escuchar es que somos pecadores y tenemos que acercarnos a la cruz que es en Cristo Jesús. Que nuestra dignidad es recuperada cuando vamos a la cruz. Que nuestra salvación, nuestro perdón de pecados, nuestra justificación y salvación se encuentra en lo que se escribió ya. En la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la escritura en la pared, que vemos en Daniel capítulo 5, repito, nos lleva la idea de que solo Dios tiene la palabra, solo Dios, solo Dios. No vayamos a lugares equivocados a buscar lo que no está. Antes de continuar en nuestro siguiente punto, recuerdo en mi mente cuando Saúl fue destituido por Dios. Porque Saúl no quería obedecer a Dios. El mismo Dios le dijo, porque quiero más obediencia. Inclusive comparó la rebelión como si fuera la herejía de consultar a divinos, como la adivinación es la revelación, la rebelión, dijo. Y Saúl en su desesperación quiso entonces escuchar la voz de Dios cuando ya no era tiempo de escuchar la voz de Dios. Y en su desesperación consultó una pitonisa, la pitonisa de Endor. Pero para vergüenza de él, inclusive hasta lo que ocurrió ahí lo confrontó más todavía. Le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Hoy la voz de Dios está corriendo. Pero uno de los profetas menores dijo que llegará un momento en que va a haber sequía, pero no de agua, sino escasez de la palabra de Dios. Y la buscarán y no la encontrarán. Ese día vendrá, pero hoy es el día donde la hallamos y debemos aferrarnos a ella con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Hoy es el día, solo Dios tiene la palabra. Lo segundo es que la escritura en la pared no solamente comunica que solo Dios tiene la palabra, sino que solo Dios tiene el juicio. El juicio. Allí, en la interpretación de lo escrito en la pared, dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó tu Dios tu reino y le ha puesto fin. Repito, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, o sea, te pesó. Justicia de Dios. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. En otras palabras, se te acabó el juego. La justicia de Dios llegó. Mis amados hermanos, la justicia de Dios no es un atributo simplemente para ser reflexionado teológicamente, sino es una doctrina que debemos considerarla con mucha seriedad y reverencia. Desde el Antiguo Testamento Dios se revela como un Dios de justicia, de lo cual es una buena noticia para el oprimido y una mala noticia para el opresor.
Es una buena noticia para el justo, una mala noticia para el injusto. Una buena noticia para los píos y una mala noticia para los impíos. Cuando se habla de justicia, el que es inocente no ha de preocuparse. Pero el que es culpable, dice la Biblia que el impío huye, aún sin que nadie le persigue. ¿Por qué? Porque su propia conciencia le acusa. Y la justicia de Dios llega. A Dios gracias que para los que estamos en Cristo, nuestra justicia es Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para aquellos que no tienen el Señor, Dios va a enjuiciar. Y Dios va a enjuiciar no solamente a aquellos que le han dado la espalda a Dios, especialmente al mensaje de que Jesucristo es el Señor, sino que Dios también dará juicio a las naciones, a los reyes injustos, a las sociedades injustas, a los individuos injustos, porque es parte de la misma esencia de la justicia de Dios que tiene que hacerlo así, porque su justicia también presenta la otra cara, que es su bondad. Si no hubiera justicia, entonces quiere decir que Él pasa por alto el mal, que Él pasa por alto el desorden, que Él pasa por alto el sufrimiento, las lágrimas de los justos, de los oprimidos. No, Dios no pasa por alto eso. Inclusive le digo que no ha habido una lágrima que nosotros hayamos tenido y que hayamos sacado de nuestro sistema por una injusticia que no pase desapercibida delante de Dios. Usted ha llorado por injusticia, usted ha sufrido por injusticia. Quiero que sepa que aunque parezca que no ha pasado nada, va a pasar, porque ante los ojos de Dios ninguna injusticia pasa desapercibida. Y eso lo dice la Escritura. Ninguna. Los ojos de Dios están sobre la tierra, dice la Escritura, y sus oídos atentos a las oraciones de sus justos. Él está allí. Belsasar se encontró con un Dios justo, un Dios que pone balanza, porque los reyes se aprovechan también que compran los jueces. Usted sabe muy bien que las personas que están en autoridad y poder, con mucho dinero, compran hasta la justicia humana. Y mire cómo le digo, compran la justicia humana. Y logran por un tiempo salirse con la de ellos, pero no siempre. Porque la justicia del cielo va a caer sobre ellos. A no ser que haya un arrepentimiento profundo. Como lo tuvo Nabucodonosor, dijo, reconozco ahora que el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios real. Y que nuestra soberbia sea derribada, talada como un gran árbol que lo es. Solo Dios tiene el juicio justo, el juicio inminente. Nadie va a detener la justicia de Dios, es inminente. Que claro que la ira de Dios es lenta, dice la Biblia. Dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero no está diciendo que no viene la ira ni el juicio, es que es lento. Suelte una tortuga. Mientras está viva va a avanzar. ¿Oyó? No se duerma diciendo, no, es que como es lenta no llegará. Bueno, no llegará en la manera en que tú esperas, porque lógicamente un conejo es mucho más rápido. Pero ¿sabe qué? Mientras esa tortuga esté viva, va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando hasta que llega. La ira de Dios parece que está lenta. Óyeme, pero yo he aprendido que cuando los huracanes vienen con más furia, cuando más lentos vienen sus movimientos. Cuando dicen ese huracán se ha detenido su velocidad, es que lo que está agarrando es fuerza. Y Puerto Rico sabe lo que es eso. Porque tiene nombre de María, pero a la verdad es que el huracán se comportó como un diablo. Arrasó la isla. La justicia de Dios viene. Belsasar estaba muy complacido. Aquí no ha pasado nada. Usemos las cosas de Dios y burlémonos hasta que la justicia de Dios viene. La escritura en la pared indica que no solo Dios tiene la palabra, sino que solo Dios tiene el juicio. Y por último y no menos importante,
la escritura en la pared nos dice que solo Dios tiene el control de la historia. Nadie puede detener tu mano y decir, tú, ¿qué haces?, dijo Nabucodonosor. Óigame, este hombre aprendió por experiencia lo que muchos no han aprendido en estudios teológicos. Que Dios es soberano de la historia. Que Dios tiene control, y como tiene control, a ti y a mí como creyentes eso nos da paz. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El que Dios tenga control de la historia es una muy buena noticia para los pecadores arrepentidos. Una muy mala noticia para el no arrepentido. Porque el no arrepentido piensa que tiene control de su vida, que él forma su propio destino. No. Bueno, hasta cierto punto sí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es camino de muerte. ¿Está preparando su destino? Sí. Su corazón endurecido se está yendo por la misma tendencia. Está dejando que dicte su vida. Y el corazón no regenerado, el corazón no cambiado, lo llevará hacia el abismo. Dios tiene el control de la historia. Tan es así que Belsasar mandó a vestir a Daniel de púrpura y le dio reconocimientos, pero eso no evitó que esa misma noche Belsasar fuera muerto y Darío de Media tomara el reino, siendo de 62 años. Mire, hermano, y culmino con esto: la salvación y la relación con Dios es algo individual. Belsasar premió a Daniel porque le dio la interpretación. Esto no se basa en que tú premies al que te dé el mensaje, sino en que tú atesores el mensaje. Tú no vas a evitar las consecuencias de tus acciones y del justo juicio de Dios diciéndole, ay Señor, voy entonces a tratar bien al que me dio el mensaje de parte tuyo. No, porque inclusive antes de ello, en el mismo capítulo 5, el mismo rey le ofreció a Daniel que le iba a dar esto, aquello, lo otro, y él le dijo, no me des nada. Esto no se basa en que tú me pagues el mensaje. Esto se basa en que tú escuches lo que Dios tiene que decir en tu corazón y asegurarlo en tu vida. Y aún Belsasar, habiendo sido confrontado, creyó que dándole un collar de oro y proclamándolo tercer señor del reino, entonces Dios iba a decir, oh, qué bien me trataste a Daniel, pues ahora voy a librarte de tus injusticias y de tus barbaridades. No, esto no funciona así. Entonces funciona, ¿sabes cómo? Solamente escuchando y aceptando la provisión que Dios ha puesto en tus manos, y en este tiempo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo. Tú no te salvas por mi fe ni por la del otro, tú te salvas por tu relación con Dios. Tú aferrándote a Dios. Porque, termino con esto realmente, y los predicadores tenemos esta mala costumbre de decir termino y seguimos extendiendo 40 minutos más. Pegamos freno, pero no terminamos de parar. ¿Te recuerdas? En una ocasión era costumbre, ¿verdad? Ya digo que era costumbre porque yo esto ya ha cesado. Antes en algunas culturas, en la década de los 70, en los 80, cuando en Latinoamérica decían, uno de nuestros hijos va a ser sacerdote. Óigame, eso era motivo de honor. O si decían, uno de nuestros hijos va a ser pastor. Óigame, toda la familia se alegraba. Le digo que eso pasó porque ya no. Y se alegraban y todo. Y qué bueno que se alegraban porque entendían que era una vocación digna. Pero por otro lado también sabes que llegaron a pensar, bueno, si mi hijo es pastor o cura, pues quiere decir que ya yo tengo el pase al cielo. Que pase el calvario él, que ya yo entro por él. Y yo creo que en sus oraciones delante de Dios, acuérdate Dios de que mi hijo es cura, de que mi hijo es pastor, de que mi hija es misionera. Acuérdate. Te voy a decir algo. Su hijo pastor, su hija misionera, gloria a Dios. Ellos están llevando el mensaje para que otros entren, pero ellos nunca serán el medio como yo jamás lo seré. Nosotros somos carteros, te dejamos el mensaje. O te alegras, o lo aceptas, o lo rechazas. ¿Por qué? Porque la salvación no viene
por tú estar expuesto y dirás en aquel tiempo, no es que yo escuché a Pacheco predicar, yo escuché a fulano, no. Dios dirá, bueno, ¿y qué tú hiciste con lo que te hablaron? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando se escribió en la pared de tu corazón? ¿Qué pasó allí? Se quedó en piedra, pero si cambió a carne, de eso estamos hablando. El Señor le habló a Belsasar y lamentablemente murió. No se dice de más nada de él. Quiere decir que no pasó más nada. Pero yo pregunto qué va a ocurrir en nuestros corazones. Si estás en Cristo, ya Dios escribió en nuestro corazón algo que se llama la gracia maravillosa de Él. Y somos aceptos en Cristo y salvos por su gracia. Si no hemos tenido un encuentro personal con Cristo en arrepentimiento, no es que escuchaste, al contrario, lo que escuchaste te condenará más. Pero hoy es el día. No hay razón para estar triste porque el día es hoy, el momento es ahora. Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta linda tarde. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder exponer tu palabra. Gracias por la linda, hermosa atención reverente de la congregación, Dios. Gracias porque reconocemos que es tu Santo Espíritu quien lo implanta en nuestros corazones, Dios. Señor, estas historias que creemos como genuinas y reveladas por ti, Dios, nos llevan, Señor, a darte gloria a ti, porque así como Belsasar nos encontrábamos nosotros, Dios, ajenos de ti, Señor, y blasfemando tu santo nombre, sin embargo tuviste misericordia de nosotros. Nos expusiste al Evangelio y nos llevaste irresistiblemente a los pies de Cristo. Y te damos gracias, Dios. Y eso, Señor, aspiramos que exponer tu palabra, Señor, en obediencia, lleve a la fe, Dios, a los que tú, Padre, permites que estén expuestos a la misma, Dios. Oh Señor, si tanto de los que están aquí presentes, como los que nos pueden estar viendo y escuchando a través de las redes y la tecnología, Dios. Oh Señor, que vengan a los pies tuyos, mi Dios. Que no se escriba en su corazón Tekel, Mene y Uparsin, Señor, sino que se escriba Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh Señor, gracias, mi Dios, y reconociendo que tu palabra nunca torna atrás vacía, sino que ha de cumplir el propósito por la cual ha de ser y ha sido enviada. Gracias por los aquí presentes, bendice a sus familias que están aquí representadas y a aquellos que no han podido venir, bendíceles también, Señor. Y a ti sea la gloria por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén.